Una es el arrebatamiento de la iglesia y otra es la segunda venida de Cristo, ¿verdad? No confundirlo uno con lo otro. Porque en el arrebatamiento de la iglesia, aunque también tiene que ver las nubes, ¿verdad? En el arrebatamiento Jesús no pisará la tierra, Él se quedará en las nubes y solo será un suceso que lo podrán ver única y exclusivamente los hijos de Dios, oír la voz de Dios que les digan suban, ¿verdad? El mundo no verá a Jesús en el arrebatamiento, ni se enterará de la voz, del estruendo cuando Jesús diga, porque la palabra de Dios dice con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, ¿verdad? Ese sonido solo lo oirán los cristianos. Los incrédulos no lo van a oír. Parece que están locos, Sí. seguramente. Bueno, pero arrebatamiento se van a ir y punto, se acabó, Sí, ¿verdad? se acabó. ¿Y Nada dónde más estás? va a ser un abrir y cerrar de ojos y ya, bye. Entonces no va a dar ni tiempo ni para el arrepentimiento, ¿verdad? De los que están oyendo la verdad y no tengan la verdad. Va a ser algo tremendo. Pero está asociado igual con las nubes, ¿no? Entonces, y en la segunda venida vendrá y sí, dice, en las nubes, pisando las nubes, ¿verdad? Y vendrá y descenderá aquí a la tierra. Esa será su segunda venida. Vamos a verlo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Te hago una pregunta en lo que lo buscan. Sí. Ahí en el arrebatamiento se irán algunos cristianos, no todos los cristianos. No, O todos los cristianos. Todos los cristianos. Todo. Es lo que vamos a ver más adelante. Máquina. O sea que los que se queden nomás no, que digan haberse dicho cristianos. No. Hay una advertencia ahí muy sólida, lo vamos a ir viendo poco a poco en la palabra de Dios, cuando habla acerca de la aparición del anticristo, dice solo hay quien al presente lo detiene, ¿verdad? Hasta que él se ha quitado de en medio, y eso habla de la iglesia. El anticristo, la bestia o el hombre de pecado, que es los tres nombres que aparecen en la Biblia para este emperador que se va a alzar, el último, dice que hay quien lo detiene hasta que él se ha quitado de en medio. Y ahí está hablando de la referencia de la iglesia, ¿no? Y del Espíritu Santo en la interacción con la iglesia. La iglesia tiene que ser quitada para que aparezca el anticristo. Por eso ahorita podemos oír quizá que muchos digan, ahí está el anticristo, acá está el anticristo. No, porque está la iglesia. Porque está la iglesia. O sea que cuando venga el anticristo los cristianos no van a vivir eso. No. Cuando él se manifieste, Ya no hay los cristianos no vamos a saber. Ahora, la palabra de Dios nos da una advertencia sólida. Dice, aquellos, está en Tesalonicenses, no lo traigo aquí, pero lo vamos a ver más adelante. Aquellos que conocieron la verdad y no la aceptaron, dice, Dios les va a enviar un poder engañoso. Dios mismo les va a enviar un poder engañoso para que crean en el anticristo. Entonces, es algo tremendo. Y lo vamos a ver por ligándolo con Hebreos, que dice, ¿verdad?, que aquel que tenga por inmunda, o sea, por cualquier cosa, la sangre de Cristo, ¿verdad?, Dios no lo va a pasar por alto. Esa persona, que rechazaron a Cristo. Sí, los que lo tuvieron por cosa ligera, así nada más. Sí, pero ya cuando sea llevada a la iglesia y esté el anticristo y haya persecución, ¿habrá algunos que se puedan salvar como mártires? Muriendo, si se convierten, todavía se pueden salvar, muriendo como mártires, ¿no? Sí, pero los que conocieron la verdad, ya no. Solo aquellos, va a haber multitudes de gentiles convertidos en la gran tribulación, pero no pertenecerán a la iglesia. Los que pertenecemos a la iglesia tendremos unas prerrogativas diferentes a los que se salven durante la gran tribulación. O sea, sí va a haber gentiles salvados en la gran tribulación. Por arrepentimiento en ese momento. Sí, y les va a costar muchísimo. O sea, va a ser un momento horrible. El convertirse a Cristo, ahí sí, lo que estamos viendo ahorita en el Medio Oriente no será nada comparado a lo que va a vivir en los tiempos del anticristo, porque el anticristo tendrá toda la tecnología y todo para seguirte, para saber dónde andas, todo. Entonces por eso no sabrán. No, la marca de la bestia, eso también es algo que no debemos de adelantarnos. La marca de la bestia aparecerá hasta que la bestia aparezca. Mientras no podrá aparecer. Hay cristianos que hoy en día dicen, no, es que no te pongas el chip porque es la marca de la bestia. No, la marca de la bestia no va a aparecer hasta que la bestia se aparezca, porque él es el que impondrá su marca en su imperio, y todos los que quieran pertenecer a mi imperio se tienen que marcar. Entonces esa es la marca de la bestia, ¿sí? Llegará en ese momento. Ahorita todavía no. Tenemos que ser muy audaces en ese sentido, porque
nos pueden meter miedo, nos pueden infundir muchas cosas que no son. Tenemos por eso que ver lo que dice la Biblia. Así, eso sí, que iba a poner así la marca, pero hasta como un sello, algo así en la piel, o no sé. ¿Y esa famosa marca qué? ¿Cómo va a ser? Es lo que dice. La verdad no lo sabemos cómo vaya a ser, pero dice que será una marca que la pondrán en la mano o en la frente. Pero Se escucha casi como un sello, como un tatuaje, algo así. que no vas a poder comprar ni vender si no tienes esa marca. Entonces, pero será una marca que el gobierno del anticristo la impondrá. Antes no, ¿por qué? Porque la marca aparece hasta cuando aparece el anticristo. Mientras no. ¿Y por qué? Porque será un número específico del anticristo, que tendrá no es el número 666, ¿sí? Sino es una correspondencia a la plenitud del hombre. Así como 777 habla de la plenitud de Dios, 666 habla de la plenitud del hombre, del ser humano. Entonces podemos ver eso. Por eso hoy en día podemos ver una elevación a la exaltación al ser humano. Tú puedes llegar a hacer lo que tú quieras hacer, y hacia allá va enfocado. Se cree que la religión mundial que pudiera ser, y algunos teólogos empiezan a opinar, que la religión mundial que pudiera llegar a donde va a aparecer el falso profeta, que es el que va a ayudar al anticristo, a la bestia, sea algo como la nueva era, donde se mueva la nueva era, donde se mueva que el poder está en el hombre mismo. Que uno es Dios. Así es. O sea, la nueva era te dice que tú eres Dios, Que tú eres Dios. tienes el poder de hacer lo que quieras. Ándale. Así es. Sí, como que tú lo decretas. Entonces se cree que hacia allá van a converger todas las religiones. Que ahorita estamos viendo con el ecumenismo, ¿no? Que todas las religiones se están juntando. Entonces se cree que se pueda llegar a converger en eso, y entonces de ahí va a salir el falso profeta que va a apoyar al anticristo, ¿verdad? Pero Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 15 al 17. Ok, ¿ya saben? Sí. Primera de Tesalonicenses 4, 15. Dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precedemos a los que durmieron, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Okay? Entonces, eso es lo que está diciendo, ¿verdad, Pablo? Y ahí está hablando del arrebatamiento, ¿sí? Sí. Fíjense cómo Pablo lo está expresando, y es lo que nosotros tenemos que entender. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Vayamos, que nosotros que vivimos. ¿Cómo está hablando Pablo? Por favor. Gracias, muy amable. Gracias. Chiquito. Chiquito. No, gracias. ¿Quieres uno de estos? Ah, ¿Me das uno de estos? Igual. Entonces, fíjense cómo dice el apóstol Pablo, cómo dice, nosotros que vivimos. ¿A qué le suena ahí? ¿Eh? Los que vivimos. Los que estamos ahorita. Dice, los que hayamos Quedado. ¿Cómo está hablando Pablo? Como si él que, ya vivo. como si él estuviera vivo para el tiempo de la venida de Cristo. Como si fuera en este tiempo que él está hablando. Así es. Él en su mismo tiempo él ya estaba esperando la venida del Señor. ¿Por qué? O sea, cuando él escribe, él está escribiendo pensando que en ese momento él le va a tocar. Ajá, anhelando, él es que en cualquier momento pueda venir la palabra del Señor. Y es lo que nosotros estamos viendo, por eso les decía, al ir a los griegos, nosotros tenemos que ver que la palabra de Dios nos está diciendo que en cualquier momento realmente puede venir el Señor. Por eso les decía, no me acuerdo si la clase pasada o la antepasada, les decía que para la segunda venida sí hay señales, pero para el arrebatamiento no hay señales. Lo que hemos estado haciendo de que ya pasó esto, ya pasó aquello, ya pasó el otro, eso narra de que ya viene el Señor por nosotros, por la iglesia. No, esas no son
Las señales que el Señor dio de que dijo, y cuando vean esto, yo voy a venir, eso es de su segunda venida, no del arrebatamiento. Por eso nosotros vemos que aquí Pablo decía, por lo cual os decimos que nosotros que vivimos, o sea, Pablo decía que en cualquier momento, en lo que estaba diciendo Pablo, que en cualquier momento se podría producir ese arrebatamiento, que puede ser en cualquier instante. No hay una señal específica que nos indique que ya viene el arrebatamiento, sino que el arrebatamiento es algo que los cristianos desde la antigüedad sabían que podía darse en cualquier momento. Por eso vivían con esa expectativa, y por eso podemos entender cuando Pablo escribe no solo en Tesalonicenses, sino en Gálatas, en Romanos, cuando habla de la venida del Señor, él esperándola ya, porque Jesús no prometió en el arrebatamiento, tiene que suceder esto, esto, esto y esto para que venga el arrebatamiento. Lo que él dijo es que el arrebatamiento podría producirse en cualquier momento. Para la segunda venida, ahí sí hay señales, ¿sí? Entonces, ¿Cuáles serán esas señales? ¿Y cuáles serán esas señales? pues esas señales algunas ya están puestas, ¿no? Algunas ya están puestas. Por ejemplo, en el tiempo de Pablo no estaban puestas algunas, pero ahorita ya están puestas algunas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, el regreso de Israel, ¿sí? A su tierra, A su tierra, de que ya se dio. ¿sí? Eso es vital. ¿Por qué? Porque a la segunda venida del Señor, el Señor viene por su pueblo Israel. La etapa de la iglesia es la etapa de la gracia, podríamos decirlo, es de la muerte de Cristo hasta el arrebatamiento. De ahí viene un periodo que podríamos llamarle, no es que esté en la Biblia, estamos hablando así en términos teológicos, ¿no? Podríamos llamarle un tiempo especial para Israel y una extra gracia para los gentiles. Se le van a dar una tregua a los gentiles. Aquel que quiera, pero le va a costar todo. Ahí sí definitivamente te va a costar todo. Hasta que tu familia misma te entregue ante las autoridades, ¿no? O sea, te va a costar todo, vas a perder todo, absolutamente todo, por convertirse al cristianismo. Perderás todo. Todo, trabajo, alimentación, familia, hijos, todo. Entonces, nosotros podemos ver, hermanos, que eso es lo que se está dando. Aunque las señales de la segunda venida ya estamos viendo algunas, eso no es indicio de que el arrebatamiento tenga señales, porque los discípulos, los mismos apóstoles ya la esperaban en su tiempo. Pedro también escribe sobre lo mismo, Juan también escribe sobre lo mismo, ¿verdad? Y estaban esperando ese momento, porque ese arrebatamiento no tenía hora ni señales, ¿sí? Entonces ellos vivían con la expectativa de que en cualquier momento pudiera ser, y la iglesia primitiva siempre ha estado con esa expectativa de que en cualquier momento pudiera ser la venida del Señor. Entonces una de las señales es precisamente que Israel volvió a ser nación. Otra de las señales que se están dando es la conjunción de las naciones. Las naciones están buscando hacerse alianzas entre ellas. El anticristo tiene que nacer de un nuevo imperio que se va a formar, de una alianza de 10 naciones, que se postula que sea de donde fue formado o de donde fue conformado el antiguo imperio romano. De todo lo que llegó a conquistar La zona europea, ¿no? toda la zona europea y parte de Asia, entonces hasta Egipto. Entonces de todos esos va a haber una alianza de 10 naciones. Como ahorita es la zona euro, vaya. La zona euro. Que son 20 Pudiera ser que de ahí saliera. Que ya, sí, de hecho creo que Son están no son buscando que 30 y están- tantos países. Sí. están buscando Entonces, pero tienen que ser 10 nada más. Y de esos 10 va a empezar a levantarse el anticristo, pero se va a levantar como alguien, no así de repente, de que aparezca así, ¡puf! Yo soy el anticristo, ¿no? Sino va a empezar pequeño. Y lo vamos a ver cuando... teniendo gracia con la gente, ¿no? Sí, Va a ser pequeño. muy querido. O sea que eso no van a hacer aquí en América, porque en América no hay ningún país. Pudiera ser, pero acordémonos que Estados Unidos es Gente colonia de Inglaterra, ¿no? Colonia. Entonces no sabemos, o sea, la verdad, ¿será una alianza de 10? Bueno, es que me gusta echarle el papel porque agarra más sabor entonces será una alianza de 10 naciones. El anticristo de repente empezará a surgir y tumbará a tres de esos reyes, a 3 de esos presidentes o a 3 de esos primer ministros, los tumbará. Y de repente empezará a crecer y crecerá más que los otros 7 cuernos.
entonces tomará el control de este imperio y entonces ya se volverá en el emperador que él desea. Y que nadie lo va a poder detener. Va a haber naciones que no van a estar de acuerdo con él, pero no van a poder con él. O sea, va a tener todo el poder del mundo. Sí, va a tener la Biblia nos habla que será un hombre entendido en enigmas, una sabiduría satánica 100%, porque Satanás le dará su poder y su sabiduría a ese hombre. Entonces imaginémonos el carisma, la capacidad para engañar, la capacidad mental que tendrá esa persona no vista hasta ahorita en algún ser humano. Entonces será alguien muy, muy tremendo. Y entonces aparecerá ese anticristo y traerá paz. 3 años y medio, paz. Y la gente se maravillará en pos de la bestia. Y dirá, wow, ¿quién como la bestia? ¿Quién? ¿Verdad? Pero de repente se quitará la máscara y empezará a ser lo más sádico, lo más vil, lo más desdeñado, lo más terrible que pues sacará quién realmente es. Un engendro de Satanás. Y es a donde se van a convertir algunos gentiles al cristianismo, al ver el desastre que está ocasionando. Sí, y porque en ese tiempo, y lo veremos en Apocalipsis, a quien se le dará el mensaje será a los judíos. Algunos judíos empezarán a predicar el evangelio. Es lo que te iba a comentar, si los cristianos fueron arrebatados, ¿quién va a predicar la palabra? ¿O judíos, ya no es tiempo? Judíos. Pero ellos son cristianos, ¿no? Pero en ese tiempo van. Ellos no son cristianos. No, ahorita en ese momento no son cristianos. No son. Hay algunos que han aceptado a Cristo, ¿no? Pero la mayoría judía pero no. Sí, lo que es el grueso del Ay, porque todavía están no. esperando A su Mesías, ¿no? sí. Mesías. Que ellos no reconocen a Cristo como Mesías. Entonces, cuando ellos vean todo esto, muchos se van a convertir. Entonces, la Biblia habla de 144,000 judíos que llevarán el evangelio a todas las naciones. ¿Sí? 12,000 de cada tribu. Entonces, hay parte. Además de que habrá sucesos bien tremendos, porque la Biblia dice que ángeles en los cielos predicarán el evangelio. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la iglesia ya no está aquí. La iglesia ya no está. Entonces, a nosotros la iglesia se nos ha dado la facultad, Dios nos dio ese honor, ese privilegio de predicar las buenas nuevas de su reino, ¿verdad? Nos ha hecho ministros, embajadores, no solo nos ha hecho hijos, sino nos ha hecho ministros y embajadores de llevar el mensaje de la reconciliación a la demás gente. Eso, qué responsabilidad, ¿eh? Sí, entonces, pero desaparece la iglesia y ahora viene el mensaje sobre los judíos y los judíos empiezan en ese tiempo, ¿no? Además veremos cuestiones, señales, por ejemplo, se habla que en el tiempo de la gran tribulación habrá 3 días de oscuridad total. La NASA ya habla de que va a haber días de eso. Antes decía la ciencia es ilógico, es imposible que toda la Tierra oscurezca. Bueno, la NASA ya está diciendo que sí ahí va a haber días de oscuridad total sobre la Tierra por la alineación que se están dando con unos planetas y todo. Entonces la Biblia dice que será en ese periodo, ¿verdad?, que se dé eso de oscuridad total sobre la Tierra. La Biblia dice que habrá un terremoto cual no lo ha habido nunca ni lo habrá jamás sobre la Tierra. No habla de duración, pero será muy fuerte, ¿no? Y entonces la ciencia está descubriendo que por la acomodación que tienen las placas tectónicas se viene un terremoto de magnitudes inmedibles, que no saben cuándo, pero de que se viene, es seguro que se viene. Está escrito, o sea. Entonces la Biblia lo dice, y será en ese tiempo, en la gran tribulación. El hombre vive con miedo de que le caiga un meteorito. La Biblia dice que caerán 2 sobre la tierra. Pensando que les cae uno. Entonces serán señales que se están dando, y la Biblia lo está descubriendo, ¿verdad? Lo está poniendo ante todo eso. Entonces nosotros podemos ver ese punto, ¿no? Pero la iglesia ya no va a vivir esto. La iglesia ya no va a vivir eso. La iglesia ya no va a vivir eso. En el mundo cristiano hay 4 posturas en cuanto a esto, y nosotros tenemos que, y vamos a ir analizándolas. Una es el amileniarismo. Espérame. Hay 4 posturas. Sobre
sobre los tiempos finales. Sobre los tiempos finales. Ujú. Una es el amilenialismo, que viene de la palabra milenial. No viene ahí. Lenialismo. Lenialismo. De amilenial, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ellos dicen que no va a haber gran tribulación. Ellos dicen que ya estamos en la gran tribulación y que lo único que va a venir es la segunda venida de Cristo, y después de la segunda venida de Cristo se acaba el mundo, se crean cielos nuevos, nueva tierra y se acabó. ¿Sí? Entramos a la eternidad totalmente, pues. Eso es lo que dice la milenial. ¿Sí? Está la postura post-tribulacionista. Post-tribulacionista. Ellos que dicen que la iglesia se va después de la gran tribulación. Cuando termine la gran tribulación, la iglesia es quitada y se va. La otra postura es el mid-tribulacionista. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia se va a la mitad de la gran tribulación, a los 3 años y medio. ¿Cómo se pronuncia? Mid, M-I-D, tribulación. Mid-tribulacionista, que se va a la mitad de la gran tribulación. ¿Sí? Porque ellos dicen que la ira de Dios está hasta después de los 3 años y medio. Entonces que en los 3 años y medio sí nos va a tocar vivirlo, ¿no? Y vamos a ver todo eso, vamos a ver por qué no están en la razón. Y nuestra postura, que es la pre-tribulacionista. La Tribulacionista. Y esa decimos que nos vamos antes de la gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre todas estas? ¿Qué hace diferente a todas estas? Bueno, la forma de interpretar la Biblia. El método histórico, contextual, la única que lo aplica al 100% es la pretribulacionista. Los demás espiritualizan partes de las escrituras para poder comprobar su teoría. Por ejemplo, la milenialista es la que más espiritualiza para comprobar que no va a haber gran tribulación, ¿no? Todo lo espiritualiza, todo lo que hable con respecto a esos tiempos lo espiritualiza. No, lo pone, haz de cuenta que cuando dice que vendrán dolores, ya lo estamos viviendo, es el tiempo de ahora de la iglesia. El dragón, ¿qué significa el dragón? Es el sistema mundial. Oye, pero Satanás tiene que estar atado. Ya está atado ahorita, por eso podemos nosotros predicar el evangelio, porque Satanás está atado. Entonces espiritualizan y tratan de explicarlo en forma muy espiritual, no contextual. Entonces la única postura escatológica que aplica el proceso en toda la escritura histórico contextual es la pretribulación. Todas las demás buscan la alegoría, también que se le llama el método alegórico, de buscar alegorías en la escritura. En todas las demás doctrinas, todas esas posturas no utilizan ese método, solo en el escatológico. En todas las demás utilizan el método histórico contextual, menos en eso. Entonces, por eso vamos a ver que la postura pretribulacionista es la más apegada a la palabra de Dios, y lo vamos a ir viendo, lo vamos a ir destejiendo. Pero entonces podemos ver por eso que Pablo decía que nosotros que vivimos, porque Pablo estaba a expectativa, y todo cristiano tiene que estar a expectativa de que en cualquier momento nos podemos ir, en cualquier instante, ¿sí? No va a haber algo así que nos pueda decir, bueno, todavía tiene que pasar esto, todavía tiene que pasar aquello, todavía tiene que pasar. No, puede ser en cualquier momento, en cualquier instante, ¿sí? Puede ser hoy en la noche, puede ser al rato, puede ser mañana, no lo sabemos. O ahorita, que estemos aquí, sí. Y será algo, como dice Pablo, ¿verdad? Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor ¿en dónde? En el aire. Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. En la segunda venida Cristo viene con sus santos. En el arrebatamiento nosotros nos juntamos con Él en el aire y vamos a las moradas eternas, ¿verdad? Entonces, cuando Juan dice, he aquí vienen las nubes, ¿verdad? Como dice el doctor Erwin Carballosa, la verdad fundamental del texto es insoslayable, o sea, es algo tremendo. Él viene con las nubes, es decir,
con majestad y gloria. Él viene en un modo diferente de como vino la primera vez. La primera vez vino humilde. Ahora viene con todo, con poder, con gloria, con majestad y con autoridad, ¿verdad? Como un rey soberano sobre todos. Marcos capítulo 14. Es como San Marcos. San Marcos, sí. Capítulo 14, versículos 61 y 62. San Marcos, ¿cuál? 14. 14. 61, 62. Marcos 14. 61 y 62. 6:1 Y 6:2. y 6:2. ¿Ya están, hermanos? ¿Ya? Dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Ahí mismo el Señor lo está diciendo, ¿no? Vengo ahora en el poder de Dios y en las nubes del cielo. O sea, vengo diferente a como me están viendo ahorita. Y ahí Jesús está diciendo esas palabras cuando es enjuiciado por el Sanedrín, ¿no? Por el concilio religioso de ese tiempo en Jerusalén, ¿verdad? Y lo cuestionan y le dicen, dinos ya, si tú eres el Cristo, dínoslo ahorita. Y yo soy, ¿verdad? ¿Quieren saberlo? Yo soy. Órale, ahí les va, ¿verdad? Y entonces les dice, pero no solo me veréis ahorita, sino me veréis sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Jesús mismo prometió venir así, en esas nubes. Las nubes son como un carruaje para Dios, como lo dice el Salmo 104, versículo 3. Oye, ¿y esas personas dónde están, pues? ¿Cuáles? Porque si les digo, ustedes me veréis, Jesús también había contemplado que ya había a morir. Antes de que viniera, dice, ¿dónde estará? Ustedes me veréis. Me veréis. Hoy ya estarían muertos. Jesús dice, bueno, vamos a hacer nuestras vidas. Se lo habla a la nación, como nación de Israel, como representantes de la nación de Israel. Se los habla como a sus futuras generaciones. O sea, ustedes ahorita me están viendo así, pero me veréis. O sea, y lo está invocando a las generaciones que estarán en este tiempo. ¿Sí? Entonces, como dice el Salmo 104, versículo 3, lo voy a poner en la versión Nueva Traducción Viviente, que es la que lo acomoda un poquito mejor. Salmo 104. Versículo 3, dice, en la versión Nueva Traducción Viviente, colocas las vigas de tu hogar en las nubes de lluvia, haces de las nubes tu carro de guerra, cabalgas sobre las alas del viento. Cuando está hablando de Dios este salmista, ¿verdad? La Nueva Traducción Viviente habla así, dice, haces de las nubes tu carro de guerra, cabalgas sobre las alas del viento, ¿verdad? 104, 10, 104.3. 3. Salmo 104:3, ¿no? Sí. ¿Podemos? Sí. Dice, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento. Sí. Aquí en la Nueva Traducción, por eso les puse la Nueva Traducción Viviente, porque es la que se apegó más a la traducción real. ¿Sí? Dice, haces de las nubes tu carro de guerra, cabalgas sobre las alas del viento. Entonces es la parte que más se apega al hebreo. Parece poesía. Sí. Entonces así vendrá el Señor. Por eso cuando vean al Señor venir, y lo vamos a ver, y dice después Juan en Apocalipsis, ¿verdad? Y todo ojo le verá. ¿Se acuerdan el texto que leímos al principio, Apocalipsis 1:7? Y todo ojo le verá. Y ahí es donde ha habido varias cuestiones de que cómo todo ojo le verá. Por ejemplo, ¿qué va a pasar si Jesús viene en las nubes por Israel? Si viene en el día, ¿qué va a pasar con los que están en la tierra? En la noche, del otro lado. ¿Cómo lo van a ver? No lo podrían ver. Porque si viene de un lado... Pero lo que es que no conozcan el poder de Dios, ¿no? Cuando dice todo ojo lo verán, se lo van a ver. Todo, ¿Qué importa todo cómo lo está que el sea sol, a ojo. dónde está el sol? O sea, todo, por Dios, perro, es gato, Dios. todo lo que tiene ojo lo verá.
O sea, lo Todo que no es ojo lo comprender verá. el poder de Dios. O sea, tú puedes estar 1000 años luz por otro lado, pero si Dios dice que te vas a ver, lo vas a ver. ¿Cómo? Está ¿Quién en todos sabe? lados, lo Por van eso a ver dicen que en es todos lados. omnipresente. Exactamente. O sea, ¿cómo se les ocurre cuestionar eso? Sí, La verdad. no nos lo podemos explicar. Bueno, aquí vamos a ver algunas teorías con respecto a esto. Algunos dicen, todo ojo le verá. ¿Por qué? Algunos postulan que la cabalgata que va a hacer el Señor con todos sus santos y sus ángeles, ¿verdad?, dure 24 horas. Entonces, eso alcanzaría para que todo el globo terráqueo vaya girando y vaya viendo lo que está sucediendo en el cielo. Esa es una postura. Pues yo me imagino que si Dios tiene a la tierra en el hueco de su mano, o sea, no necesita ni girarlo. O sea, cualquiera puede, una cosa tan chiquita puede ver algo tan grande. Grande, ¿no? O sea, La- no necesita ni La física, majestad del vaya. Señor. Otros opinan que todo ojo le verá sería por la tecnología que habrá en ese momento, ¿verdad? Y que también podrían postular como que todos podrán verlo por la televisión, por varios lados. Sí. No, pues yo creo que va a ser que lo que es él es tan grande que nosotros somos unas hormiguitas que vamos a poder ver todo lo más grande. Yo me lo imagino así. Yo también. No me lo imagino por tecnología y No, yo me yo me imagino que si estamos tan la chiquitos, primera opción. vamos a poder ver lo gigante, lo Gigante. enorme, Va a ser algo, Universal. la verdad es que no sabemos ni cómo va a ser, ¿verdad? Pero al fin y al cabo tu postura a lo mejor puede ser la correcta, pero Pues, están pasando muchas cosas y lo que estamos haciendo es en un momento de mucha tensión, todos están a la expectativa, ¿no? Estamos a la expectativa de qué está pasando en el mundo, o en los cielos, en el mundo, durante varios días. No puedes ni me imagino dormir. así como un cuento de gigantes. Unas cositas ahí caminando y el gigante pues todo el mundo lo ve. Sí. Yo me lo imagino como una serie de sucesos que va a estar pasando y todo el mundo va a estar alarmado, ¿no? entonces Checando todo. será algo, o sea, va a haber algo, pero el chiste de que todo ojo le va a ver, todo ojo le va a ver, ¿sí? Indudablemente, no habrá un lugar, un punto en la tierra que alguien pueda decir yo no lo vi, ¿sí? La Biblia es clara, todo ojo le verá. Vamos a Ezequiel capítulo 43. ¿Se lo presta? No, perdón, es que levanté la mano por decir perdón. Gracias. Ezequiel capítulo 43, versículo 1 al 7, por favor. ¿Capítulo qué? 1, 43. Ezequiel 43. 43, 7. 1 al 7, 1 al 7. Ajá. Ezequiel 43. Ezequiel 43. 1 al 7. 43, ¿qué? 1 al 7. 1 al 7. ¿Ya están? Sí. Ok, dice: me llevó luego a la puerta que mira hacia el oriente. Y aquí la gloria del Dios de Israel que venía del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Y el aspecto de lo que vi era como una visión, como aquella visión que vi cuando vine para destruir la ciudad. Y las visiones eran como la visión que vi junto al río Quebar, y me postré sobre mi rostro. Y la gloria de Jehová entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, y me alzó el espíritu y me llevó al atrio interior. Y he aquí que la gloria de Jehová llenó la casa. Y oí uno que me hablaba desde la casa, y un varón estaba junto a mí, y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos, ni sus reyes, con sus fornicaciones, ni con los cuerpos muertos de los reyes en sus lugares altos. Sí, fíjense ahí la promesa que está desde el Antiguo Testamento, en Ezequiel.
y quise que leyeran desde el 1 para que vieran cómo viene todo. Pero la parte importante es el versículo 7. Y me dijo: hijo de hombre, este es el lugar de mi trono. ¿Cuál es ese lugar? ¿Dónde estaba hablando? ¿Dónde estaba el Señor? Por eso les pedí que leyéramos adelante, el templo. ¿Sí? El templo de Israel. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono y el lugar donde posaré las plantas de mis pies. ¿Sí? Está hablando de la segunda venida del Señor, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre, y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre, ni ellos ni sus reyes con sus fornicaciones, ni los cuerpos muertos de sus reyes en sus lugares altos. Entonces, Dios viene por segunda vez, y ahí está lo interesante, dice: y vi un varón junto a mí, que estaba junto a mí, y me dijo. ¿Quién le dijo ese varón? ¿Quién era ese varón? Cristo. Cristo. Y me dijo: hijo de hombre, Aquí pisaré la planta de mis pies, adentro de este templo. Por eso Israel tiene que construir su templo. Israel ya tiene todo para construir su templo, ya tiene todo prefabricado, ya tiene todo hecho. No lo puede hacer. ¿Por qué? Porque el templo de Salomón, el lugar donde estaba en el templo de Salomón, está exactamente abajo de donde está la mezquita musulmana. Y para acabarla es la mezquita principal de los musulmanes, donde está la roca de Mahoma. en serio, el templo de Salomón, el que fue construido de oro, ese fue destruido, pero... Eso fue destruido. Sí, fue destruido, pero el cimiento está ahí. O sea, los cimientos de esa... Ese es el lugar, y ahí mismo lo tienen que construir. Entonces, Israel ya tiene todo, pero solo está esperando. ¿Qué puede pasar? Está esperando algo de Dios para ver qué sucede ahí. Porque si la mezquita principal de los musulmanes. Es hacia donde oran ellos, ¿no? Ahí se dirigen cuando oran en la mañana, en la tarde, en la noche. Entonces esa mezquita tendría que ser destruida para que Israel pueda construir su templo. Ya tienen hasta la vaca alazana, la vaca roja que le llaman, para el sacrificio principal, porque el sacrificio que se hacía una vez al año tenía que ser con vaca alazana, no se puede hacer con cualquiera. Ahí me entró una duda. Sí. ¿Van a hacer un sacrificio de animales como se hacía antes? O sea, pero se supone que Cristo vino a hacer el último sacrificio. Es que son judíos. Es que ellos todavía están bajo la ley, ellos no entienden todavía el sacrificio de Cristo. Entonces ellos van a volver. En el Nuevo Testamento. Ellos siguen en el Viejo Testamento. Porque para ellos no ha venido su Mesías. Ellos siguen esperando a su O Mesías. sea que ahí sí, literalmente, la Biblia de un judío ya no es puro Viejo Testamento. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Entonces ellos siguen esperando a su Mesías. Ellos ahorita no hacen sacrificios porque el único lugar autorizado para sacrificios es el templo. Ahorita Donde están los musulmanes. Entonces ellos ahorita no pueden hacer sacrificios. Pero están luchando por obtener ese lugar, ¿no? Ya tienen todo para hacerlo, pero saben que si ellos se meten a ese lugar, se le vienen encima a los países musulmanes. Todos. Entonces, ellos están... Hoy por ahí un líder militar de los israelíes, estamos esperando que Dios haga algo. Porque Toca las trompetas y se caiga ese templo, yo algo creo. tiene que hacer Dios para permitirnos construir su templo, ¿no? De hecho, bueno, están en línea, se las pueden transportar. Entonces, Lo pongo a otro lado. no, No lo quieres. se vienen encima los musulmanes y hacen eso. Y luego que luego que ni religiosos son. ¿Mm? ¿Ah? Entonces Israel dice, no puedo. Estoy esperando algo de Dios, pero todo ya está diseñado. Eso nos habla. Una vez más, esa es otra señal de que lo que la palabra de Dios nos está diciendo es cierto. Porque el templo tiene que estar construido cuando Cristo venga por segunda vez. Porque ahí lo dice Ezequiel, pisaré la planta de mis pies en este lugar. Entre los hijos de Israel. ¿Para cuándo? Para siempre. Y nunca más profanará la casa de Israel mi santo nombre. Y hasta la fecha esto no se cumple. Entonces se está esperando ese punto. Entonces Dios lo está avisando. Cuando eso sucede, cuando se haga la construcción del templo,
La iglesia de Cristo, o sea, los cristianos ya no estarán ahí. No, porque eso será en el tiempo de la gran tribulación. En el tiempo de la tribulación, y Sí. la iglesia se quitará, no sufrirá la No tribulación. sufrirá la tribulación. Fíjate tú, qué emocionante está esto. Se cree que la bestia, este personaje, haga algo que le permita a Israel construir su templo. Y va a hacer una alianza con Israel. Inclusive se va a aliar con Israel. Algunos teólogos opinan que Israel va a creer que es su Mesías por un tiempo. La bestia. La bestia. Que es su Mesías por un tiempo. Y entonces construirán su templo. Pero cuando esté construido el templo de Israel, Se les abrirán los ojos. la bestia entrará al templo y entrará hasta el lugar santísimo y dirá: yo soy Dios, adórenme. Entonces Israel dirá: no, tú no eres el que estábamos esperando. Entonces, al ver el rechazo del pueblo de Israel, la bestia se enojará contra ellos. Entonces orquestará una invasión militar para destruir a Israel. Y el templo. ¿Sí? Todo Israel, destruir a todos los judíos. Entonces, la palabra de Dios, y lo vamos a ir viendo, dice que cuando todo Israel esté rodeado de ejércitos, porque los va a alcanzar a rodear la bestia, porque traerá una cantidad de ejércitos impresionante. Dice: cuando Israel esté rodeado de ejércitos, Israel alzará sus ojos al cielo y clamará al Señor, ¿verdad? Y en ese momento, cuando Israel alce sus ojos al cielo y clame al Señor, dice que los cielos se abrirán. Y entonces es donde aquí se cumple y todo ojo le verá. En ese momento el Señor empezará a descender con sus legiones de ángeles y con sus santos a venir a pelear por su pueblo Israel y venir a destruir a todos esos ejércitos que se atrevieron a enfrentarse a su pueblo Israel. Es lo que yo decía, que lo más seguro es que esté pasando algo en el mundo, que estén todo el mundo atento. Y lo acabas de decir ahorita, que es cuando en ese momento está pasando algo en el mundo y todos están atentos a lo que está pasando. Es una postura, por eso es lo que te digo, la tecnología es una postura. La otra es que dure 24 horas. O sea, hay varias posturas sobre eso y no podemos decir cuál tenga la verdad, pero sí son posturas que pueden ser reales, ¿no? Entonces, esa es la parte donde vamos a ver, ¿verdad? Que el Señor viene y dice que va a aplastar a los ejércitos enemigos. Los va a hacer cachos sin misericordia, ¿verdad? Y va a agarrar al falso profeta y a la bestia y los va a lanzar vivos al lago de fuego y azufre, sin juicio, así nada más. Todos los demás pasarán por el juicio del gran trono blanco, pero la bestia y el falso profeta, ellos serán lanzados directo al lago de fuego y azufre. Ningún derecho. Ningún derecho. Entonces vemos, ¿verdad?, cómo será impactante la venida del Señor. ¿Sí? Y viene otra parte importante, dice, que vendrán las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. Y aquí es donde viene una polémica. ¿Quiénes son los que le traspasaron? Los romanos. ¿Los Yo romanos? también pienso que los romanos y los judíos Estarán muertos, pero no van a resucitar. y harán lamentación por él y así. Resucitarán los muertos, ¿no? O serán todos nosotros los traspasados, ¿no? Sí. ¿Eh? Los saduceos, los fariseos. La realidad que aquí los que les traspasaron está hablando del pueblo de Israel. Ah, Aunque el pueblo de Israel literalmente No lo ellos clavó. no lo traspasaron, pero lo entregaron. pero ellos fueron los que pidieron eso. Los que Los que pidieron. pidieron a- No, pero que él dice, y esta sangre será tu espera, dice, pues que venga sobre nosotros, sobre nuestros hijos. Ujú. ¿Sí? Ese, ¿no? Sí, más adelante y lo vamos a ver, pero y los que le en sí algunos opinan que pueden ser los romanos porque fueron los que traspasaron Es que al como Señor. dicen, el asesino intelectual y el asesino... Los intelectuales fueron los judíos. Los Sí. intelectuales fueron los judíos. Fueron los que les llevaron. Los Y que exactamente les una llevaron. parte es lo que dice Francisco Que ahí. dice Pilato, Ajá. lo quieren crucificar, ¿no? No me acuerdo bien la cita, la leí hace rato. Y él le dice, sobre usted está la sangre de este. Sí, Y ellos cierto. dicen, pues sí, échenlo así sobre toda nuestra generación, dicen ellos. Sí, Sí. cierto. Y luego cuando están en Hechos, Pedro les dice,
Ustedes que dicen sobre eso, dicen, ustedes nos echan la culpa a nosotros. Amén. Porque Hechos nosotros la culpa a 3:12. nosotros, ¿cuándo nosotros la culpa a nosotros? Busquémoslo. Hechos 3:12 al 15. Hechos 3:12 al 15. Esa parte. Muy bien, Francisco. ¿Cuándo? Hechos 3, 12 al 15. 12 al 15. Yo tengo unos pacientes musulmanes. 3, Muchas veces Marcos. del 12 al 15. Sí. Ok, dice Hechos 3:12. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Ahí está, ¿verdad? Entonces, ¿cómo los acusa Pedro? No dice ustedes nada más los entregaron, ustedes mataron. Entonces, el mismo apóstol Pedro los está señalando, ¿verdad? Ustedes fueron los que lo mataron. ¿Sí? No, entonces, queda claro, entonces. Negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Así es. Mas Entonces, vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que os diese un homicida. El cambio, sí, no manches. sí. Entonces vean cómo Pedro no acusa a Roma de haber matado al Señor, acusa a los judíos, ¿verdad? Y muchos se compungieron y se arrepintieron en ese momento, ¿verdad? ¿Y qué haremos, Pablo? Entonces, ¿qué vamos a hacer, Pedro? Arrepentidos y convertidos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, ¿verdad? Entonces, ahí es lo que Pedro está diciendo. Ahora vean esta profecía preciosa de Zacarías capítulo 12, versículo 9 al 11. Zacarías, ¿Sí? 12, 11. 12 del 9 al 11. 12 del 9 al 11. Zacarías es el penúltimo libro del Antiguo Testamento. Antes de Mateo está Malaquías y luego Zacarías. es Zacarías. Zacarías 12 del 9 al 11. Zacarías 9. 12, Zacarías 12, del 9 al 11. ¿Ya están? Sí. Dice, y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Dice, en aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Adad Rimón en el valle de Megiddo. Fíjense, ¿verdad? Lo que está diciendo. Pero la parte que queremos poner énfasis es, y mirarán ¿a quién? A mí. ¿A quién? Traspasando. Queda claro ahí que el mismo Dios, que el mismo Jehová, que el mismo Jesús está señalando a los judíos como quien lo traspasó, Sí, no a los romanos. no a los romanos. Entonces el Señor dice, mirarán a mí y llorarán como se llora por hijo unigénito. Se afligirá el pueblo de Israel como se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto. Israel va a llorar cuando vea a su Mesías viniendo en los cielos y viéndolo en su gloria, ¿verdad? Y ahí vamos a ver pasajes que va a Israel cuando lo vea bajar y vea sus heridas, le va a decir, ¿quién te hizo esas heridas en tus manos? Y el Señor va a decir, fui herido en casa de mis amigos. O sea, algo tremendo, ¿verdad? Jesús no está viendo como sus enemigos a los judíos. Son enemigos del Evangelio ahorita. Pero Dios los ha endurecido así para que nosotros tuviéramos entrada a los gentiles. Si los judíos hubieran recibido al Mesías, nosotros nos tendríamos que judaizar para tener parte en ese reino. Pero por cuanto Israel rechazó a su Mesías, se nos abrió la oportunidad a nosotros.
Y dice Pablo en Romanos capítulo 10 que eso lo hizo Dios para darnos la opción a nosotros. Ha endurecido a Israel en parte, hasta que llegue el tiempo de la plenitud de los gentiles. Y entonces Dios regresará a su trato con Israel y salvará a todo el Israel que esté en ese tiempo. A todo su pueblo. Cuando Él venga por segunda vez, todo el Israel que esté en ese tiempo será salvo. Porque todo el Israel que esté en ese tiempo será todo el Israel que estará llorando por Dios. O sea, ahí no va a haber elección. Todo será salvado. Todo será salvado. Todo Israel por será ese salvo. sacrificio, podríamos llamar así. Así es, porque Que al Dios final. planeó. Así es. Al final, porque Jesús pagó por eso remanente que va a quedar en ese momento. De los que están, todos esos se van a salvar. Todos esos se van a salvar. Que lo rechazaron y lo mataron. Obvio que durante el tiempo de la gran tribulación va a haber judíos que van a morir y no van a ser salvos. Oye, y todos que se están convirtiendo al judaísmo, yo tengo un conocido Ujú. que dice que un día estaba muy enfermo, estaba muriendo, le pidió a Dios que si lo sanaba, no tenía problemas de riñón. Dice que lo sanó. Y empezó a buscar hasta que se metió y se metió a un grupo de judíos. Los judíos. Y ahí él se metió a ellos. Pero está mal, porque ahorita la opción no está con los judíos. No está en el judaísmo. En el judaísmo estoy regresando a la ley. Su fe nada más. Sí. Nomás fue un cambio de fe y fe falsa. Porque ahorita el judaísmo no es la verdad. Por eso ahorita los judíos que se mueran ahorita no serán salvos. Porque para ser salvos tienen que creer en el Mesías. Por eso el pueblo judío que esté en la segunda venida de Cristo, todo será salvo. ¿Por qué? Porque todos van a llorar y se van a afligir y se van a arrepentir y van a aceptar a Jesús como su Salvador. Su Mesías esperado. Ahorita Israel está viviendo un falso evangelio, por eso están endurecidos. Y van a estar así hasta que se complete el número de los escogidos. Y la iglesia se ha quitado y en ese momento Dios regresa a su trato con Israel. Eso será algo tremendo y maravilloso. Que Dios nos haya dado la oportunidad sin merecerlo y que haya permitido que a su propio pueblo endurecerlo para que nosotros nos diera la oportunidad. Bien pudo haber permitido que el pueblo aceptara a su Mesías. Y nosotros para ahí. Y nosotros vamos. ¿Quieres? ¿Me quieres a mí? Hazte judío. ¿Verdad? Y ahora es un evangelio totalmente de gracia. En la cruz, bajo el plan perfecto de Dios desde la eternidad, que así Dios lo plasmó. ¿Verdad? Entonces, es algo maravilloso, hermanos, que Dios nos dé esa oportunidad de estar en su reino. La verdad sí. Y así, y luego dice, y todo ojo le verá, y todos los linajes de la tierra y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Sí, amén. Todos los linajes de la tierra pueden entenderse de dos maneras. Uno, de todos los habitantes de la tierra. Al ver el regreso del Señor se lamentarán, ¿verdad? Al ver que viene así es con toda esa potencia y con todos esos ángeles y todo, las naciones en ese momento van a entender que lo que la Biblia decía era cierto. Y se lamentarán, pero no se lamentarán en un sentido de arrepentimiento, sino en un sentido de que les viene un juicio ya sobre ellos. Porque ahí ya no habrá opción de salvación para los antiguos. Entonces, las naciones harán lamentación por él. Se darán cuenta de que ya no hay opción de arrepentimiento, de que ya les llegó el juicio. ¿Sí? Por ejemplo, veamos la profecía de Isaías. Isaías capítulo 2. Sí, sí, por favor, mijo. Gracias. Muchas gracias, te lo agradezco. Isaías capítulo 2, versículos 17 al 22. Isaías capítulo 2, versículos 17 al 22. Nuevo. Antiguo. Isaías es profeta, sí, antiguo. Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel, Daniel. 2. Versículos 17 al 22. Isaías 2.
17:22. ¿Ya están? Dice, la altivez del hombre será abatida, y la soberbia de los hombres será humillada, y solo Jehová será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos, y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Aquel día arrojará el hombre a los topos y murciélagos sus ídolos, sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que le hicieron para que adorase. Y se meterá en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas, por la presencia formidable de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando se levante para castigar la tierra. Dejados del hombre, cuyo alimento está en su nariz. cuyo aliento, ¿De qué es el estimado? En su nariz. cuyo aliento, Cuyo aliento está en su nariz. Dice. Así es. Ajá. ¿Por qué? ¿De qué es el ¿De qué es el estimado? Entonces, fíjense lo que está diciendo, ¿eh? En aquel día yo voy a batir la soberbia del hombre. En aquel día yo, ¿verdad? Por la presencia formidable de Jehová. Dice que harán los hombres, se esconderán en las cavernas, tirarán a los murciélagos y a los topos, quiere decir a los lugares oscuros, sus ídolos, ¿verdad? Tratando de ocultar todo delante de ese Dios que se les viene encima, ¿verdad? Se meterán en las hendiduras y dirán a las piedras, cáiganos, ocúltenos de esa presencia, ¿verdad? Será algo, por eso es la palabra dice, y harán lamentación por él, no porque se estén arrepintiendo, sino porque saben que se les viene el juicio en ese momento. Como decir, ay, ¿por qué no creí? No van a decir por qué no creí, sino... Van a decir, ay, lo que me espera. Así, exactamente. No van a decir por qué no creí, porque no van a arrepentirse. Sí. Estarán diciendo simplemente, ay, ¿por qué me viene ese castigo tan fuerte? Pero no se van a arrepentir. No es arrepentimiento. Porque es muy diferente, ¿verdad? Que te arrepientas a que lamentes. Vale, Sí, una lamentación. Ay, nanita, ya tengo el juicio encima. ¿Y ahora? Me tengo que ocultar, ¿no? Pero no hay. Es muy diferente un corazón arrepentido. Sí. Entonces nosotros podemos ver ahí, ¿verdad? Y lo mismo dice, por ejemplo, Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 al 17. Apocalipsis 6, versículo 14 al 17. Me voy a sumar a ver mi coche porque... 14 al 17. Sí. Dice, ¿están? Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Lo mismo. Sí, ¿verdad? Igualito. Entonces no será una lamentación de arrepentimiento, será una lamentación De miedo. De miedo, de pavor. De miedo. ¿Sí? La otra parte que también puede trazarse aquí es del remanente, ¿verdad? De Israel, que esté en ese momento, que hará una lamentación real, pero esa lamentación sí será de arrepentimiento. Entonces nosotros nos da aquí la Escritura a entender que hay dos posibles lamentaciones. Una lamentación de miedo y una lamentación de arrepentimiento. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, y tenemos que analizar qué tipo de lamentación he hecho en mi vida. ¿Es una lamentación de miedo o una lamentación de arrepentimiento? ¿Sí? Como ya vimos en Zacarías, ¿verdad? Cómo el pueblo de Israel llorará, dice. Llorará por él, como se llora por hijo unigénito, como si le hubieran matado a su hijo mayor. Así es. Va a haber Los judíos. arrepentimiento. Va a haber un arrepentimiento genuino. Sí, y quizá, ¿verdad? Le da más fuerza a este sentido, la oración, a que sea el pueblo de Israel. Pero las naciones nosotros podemos ver también, ¿verdad?, que van a hacer lamentación, pero no una lamentación de arrepentimiento, sino de miedo.
Segunda de Corintios capítulo 7, verso 10. Ahí lo explica excelente el apóstol Pablo. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. Segunda de Corintios. Sí. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10. 7 y 10. ¿Ya están? Sí. Dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces la tristeza que produce Dios, dice, produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. ¿De qué se está refiriendo ahí Pablo? Bueno, de que cuando a mí me viene una tristeza real por mi pecado y me arrepiento, Dios ya perdona totalmente mi pecado, y en ese momento no puedo estar en un constante trayendo a luz ese pecado y sintiéndome todavía, ¿verdad? Sí, porque por ejemplo es diferente que tú digas cometí un pecado, aunque nadie te haya visto, tú sientes el arrepentimiento. Muy diferente a aquel que es descubierto en su pecado y porque me descubriste, me arrepiento, pero porque sabe que hay una consecuencia, no porque me interesa que esté pasando algo ahí, ¿no? No, me descubriste, por eso me arrepiento, pero no porque esté arrepentido. Así. Bueno, más bien tiene un temor a las consecuencias, Así. no a que esté arrepentido, ¿no? Porque no hay arrepentimiento, porque lo vuelven a hacer. Sí, podríamos hablar de un remordimiento, ¿no? Ándale, un remordimiento. Un remordimiento. O sea, justamente. Zacarías capítulo 13, versículos 6 al 9. Zacarías capítulo 13, versículos 6 al 9. ¿Zacarías cuál? 13. Zacarías 13. Del 6 al 9. Desde 6 a 9. Dice, y le preguntarán, ¿qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá, con ellas fui herido en casa de mis amigos. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Y acontecerá en toda la tierra, dice Jehová, que las 2/3 partes serán cortadas en ella, y se perderán, mas la tercera quedará en ella. Y meteré en el fuego a la tercera parte, y los fundiré como se funde la plata, y los probaré como se prueba el oro. Él invocará mi nombre, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. ¿Eso ya vieron? En la venida del Señor, ¿cómo hace, verdad? ¿Y qué dice el Señor? La tercera parte, solo la tercera parte, esa tercera parte que quede de todo el pueblo de Israel, dice, esa la meteré en el fuego, y entonces dice, él invocará mi nombre. Y yo, así, y yo le oiré y diré, pueblo mío, y él dirá, Jehová es mi Dios. Entonces, pero solo esa tercera parte que queda. O sea, no todos. No todos. De hecho, muy pocos. 2/3 se van. 2/3 va, y de judíos. Isaías 59, versículo 17 al 21. ¿Qué más? 18. 59 del 17 al 21. Isaías, ¿se acuerdan? 17. 59. 59. Isaías 59. Ujú. 59 Del 17 a 21. 17 a 21. Isaías 59, del 17 a 21 dice, pues la justicia se vistió como de una coraza, con yelmo de salvación en su cabeza, tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto, como para vindicación, como para retribuir con ira a sus enemigos y dar el pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá
el Redentor a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová. El espíritu mío está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. ¿Sí? Entonces ahí está una clara enseñanza de lo que el Señor hará en ese tiempo de su venida, ¿verdad? Dice que se vestirá con ropa de venganza. Viene a vengar a su pueblo. Dice Apocalipsis que viene pisando la ira de Dios, el lagar de la ira de Dios, ¿verdad? Ese cordero viene, no solo los pueblos le temerán porque verán la ira de Dios en esta expresión también que Él viene. Que Él viene enojado porque quisieron destruir a su pueblo. Y dice que será una matanza que hasta la sangre llegará hasta las colinas más altas. Entonces, imaginarán lo que será ese hecho, ¿no? Va a ser algo tremendo. La ira del Señor es muy fuerte. Por eso las naciones cuando vean venir a ese, entenderán y el pavor les agarrará, porque entenderán lo que se les está viniendo encima. Que eso Dios que tanto habían oído mediante la Biblia, lo habían rechazado plenamente, ¿no? Ni lo pelaban. Ni lo pelaban. Y que ahora se les viene encima ese Dios. Entonces, imagínense el miedo que tendrán esa gente. Y sin embargo, sobre el pueblo de Israel, dice, y este será mi pacto con ellos. Que el espíritu mío, dice, y el espíritu que está sobre ti, o sea, sobre el profeta Isaías, ¿verdad? Que estaba allí, estará sobre todo el pueblo de Israel. Sobre ese remanente que queda. ¿Sí? Como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 25. Aquí sí será larga, 25 al 36. Romanos 11. 25 al 36. Romanos 11, 25 a 35. Romanos 11, 25 a 36. 25 a 36. ¿Ya están? Sí. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será un pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, pero irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios, pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos. Así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. Amén, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos viendo, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo, lo que ha acontecido y lo que yo les decía, endurecimiento en parte. El Señor, pero después de eso, de que haya entrado la plenitud de los gentiles, dice, vendrá de Sion el libertador. Vendrá de Sion el Mesías esperado por el pueblo de Israel. Y empieza Pablo a decir, porque vean, o sea, Dios tuvo misericordia de ustedes y a ellos los endureció. Ellos son enemigos por causa del Evangelio, pero son amados por causa de la elección, por causa de sus padres. O sea, estamos hablando de los Abraham, Isaac, Jacob, ¿verdad? Por causa de ellos son amados. En cuanto al Evangelio son enemigos, pero en cuanto a la elección, que ya vimos que es la elección de Dios desde antes de la eternidad, son amados. Entonces Dios solo está aplicando un plan, dice Pablo, que no lo entendemos y no entendemos por qué Dios tuvo que enderecer a Israel y por qué tuvo que nosotros entrar y luego va a regresar con su pueblo Israel.
Por eso dice Pablo, inescrutables son sus caminos. ¿Quién entendió la mente del Señor? Nadie. Porque alguien podrá decir, ¿y por qué endureció Israel? Que no pudo haber tratado con los dos al mismo tiempo. Y si no pudiera. Pero dice, no, inescrutables son sus caminos. A lo mejor para a nuestra mente finita y corrompida, ¿verdad? Que tenemos, hay una visión aparentemente mejor, pero no es cierto. Él es el Dios que conoce todas las cosas desde el principio hasta el fin. Y Él sabe cuál es el mejor plan. Y el mejor plan es eso. Y lo único que hace Pablo, ya al llegar a este nivel, cae en una doxología, o sea, en una adoración plena a Dios, que como dice al final, porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas, a Él sea gloria, por los siglos, amén. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. O sea, todo fue creado por Él, todo fue creado de Él, y todo es para Él. ¿Sí? Alguien podría decir, ay, que Dios tan soberbio, ¿no? Hace todas las cosas para sí mismo. Pero ¿quién más puede darle la gloria a Dios? Es como si Víctor diseñara una taza y la hiciera bonita y todo, y le dijera, Francisco, es tu gloria, tenla. ¿Sería justo que otro merezca la gloria del sacrificio que hizo? Entonces Dios dice, mía, por eso Dios dice, mía es la gloria, porque yo hice todas las cosas, yo las creé y nadie me ayudó. De mí ha salido todo, por lo tanto, quien merece toda la gloria soy yo. Y no se la puedo dar a nadie más, porque sería injusto dársela a alguien más. ¿Sí? Por eso el apóstol Pablo dice, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. ¿Sí? Amén. Entonces, ¿alguna duda, hermanos? ¿No? ¿Dudas, preguntas? Cada día me estoy volviendo mejor maestro. No, en serio, si hay dudas, todo gusto. Está bien explicado. ¿Sí? Francisco. ¿No? Mari. Las dudas fueron aclaradas hace un rato. Ok. Y en la